Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Conversando con los Expertos. El día de hoy tengo a un muy buen amigo, pero sobre todo a uno de los mejores médicos tijuanenses, lo tengo que decir, independientemente de qué área estamos buscando. Es el doctor Darío Garín. El doctor Darío Garín, él es ortopedista, tiene una alta especialidad en reemplazo articular. No creo que me equivoque en decir que es de los expertos, sobre todo en rodilla, más importantes de toda América Latina, y me podría ir todavía más allá. Tenemos la suerte en Tijuana de tenerlo aquí con nosotros, que sea uno de los médicos tijuanenses, en mi opinión, más importantes. Y bueno, un muy buen amigo aquí también de New City Hospital. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Y bueno, gracias por invitar aquí a Conversando con los Expertos. Es un honor y gracias por la introducción, que me dieras tanto alego. Muchas gracias. Es un honor y bueno, sí, afortunadamente estamos trabajando aquí con el equipo. Estamos muy contentos, todo mi equipo muy contento trabajando aquí con todos ustedes y obviamente con New City Hospital. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que el día de hoy queremos hablar precisamente de la rodilla, de cómo la rodilla va cambiando, sobre todo con el pasar de los años, cómo se va desgastando, por así decirlo, y cómo las estrategias de tratamiento han cambiado tanto. O sea, yo me acuerdo cuando yo empezaba a ver esto de la medicina, probablemente el principal problema que limitaba la marcha en los pacientes adultos mayores era precisamente la osteoartritis de rodilla. La verdad es que hoy en día eso no tiene que ser. Hoy en día ha cambiado el abordaje de este tipo de pacientes y la calidad de vida no tiene por qué alterarse tanto. Creo que uno de los principales problemas, y por lo que yo quería platicarlo esto aquí en Conversando con los Expertos, es que la gente no sabe, ¿no? Entonces es más que nada lo que me gustaría platicar contigo, porque hay gente, y me gustaría que esta sea la primera pregunta, que cree que es normal vivir con dolor de rodilla. No sé qué le dirías tú a ellos. ¿En realidad es normal? No, claro que no, digo, y como ya lo mencionaste, esto ha ido cambiando. Hemos visto pacientes más jóvenes con desgaste articular, osteoartritis o artrosis de la rodilla. Esto generalmente se debe mucho a las actividades deportivas que están haciendo los jóvenes ahora, que se lesionan más comúnmente. Aparte de las deformidades angulares, que es cuando tienes una rodilla zambita, una rodilla charrita, o rodillas de Kiko, que le llaman. Entonces, obviamente, el dolor limita mucho. Entonces, de hecho, cuando una rodilla lleva un desgaste de rodilla de una evolución muy crónica, puede traer muchas complicaciones y puede hacer una cirugía realmente sencilla, una cirugía más compleja, ¿no? Con contracturas musculares, contracturas de los tendones, con pérdidas de la articulación, pérdidas óseas, y hacerse una cirugía relativamente sencilla se hace una cirugía más compleja, ¿no? Entonces, creo que siempre lo hemos platicado y tú lo sabes muy bien, la calidad de vida sí, es súper importante en este tipo de pacientes, ¿no? Sea el paciente que tenga 45 años al paciente que tenga 92 años. O sea, una prótesis de rodilla ahorita está durando 15 a 20 años, 20, 25 años ya. Y creo que si les puedes dar calidad de vida los años que se pueda, vale la pena. Que sean 5, 10, 20, 25 años, vale la pena. Oye, y con todo, porque bueno, la rodilla en realidad, si nosotros vamos componente por componente, es súper compleja, una articulación muy compleja. Tomando esto en consideración, ¿cuál sería la principal causa de dolor de rodilla, sobre todo en los adultos mayores? Sí, es una articulación muy compleja. De hecho, yo siempre he dicho que es más compleja que la cadera, que es a lo que nos dedicamos, es mucho más compleja. El mecanismo es bastante, la biomecánica es bastante compleja. Y bueno, generalmente, primero que nada, el dolor puede empezar por una lesión meniscal, que es como empieza todo, ¿no? Obviamente, el menisco, como sabemos, es una estructura fibrocartilaginosa que está entre el hueso del fémur y la tibia. Entonces, se puede romper de manera crónica o de manera traumática. En los pacientes vemos más de manera traumática asociada a lesiones ligamentarias, pero en los pacientes adultos generalmente una lesión compleja, que por la misma deformidad angular, sobrepeso, sí, algunas actividades también donde se abusa un poquito, puede producir esa ruptura meniscal. Entonces ese es el primer paso para el desgaste de la rodilla. Luego ya va aumentando hacia un desgaste del cartílago articular y eso es lo que hace que duela, ¿no? De hecho, en sí el menisco no duele, el cartílago no duele, lo que duele es el derrame articular, ¿no? O sea, cuando existe una lesión de menisco, una lesión de cartílago, se produce más líquido sinovial de normal. Normalmente tenemos
máximo 10 centímetros cúbicos, 5 a 10 centímetros cúbicos de líquido sinovial. Entonces se inflama la sinovial, ya sea por el problema del menisco o el cartílago, y se produce más líquido sinovial de lo normal. Entonces cuando el paciente dice, me derramó el líquido. Y, claro, es muy frecuente que lo digan, ¿no? Y mucha gente viene con el quiste de Baker, ¿no? El famoso quiste de Baker, que no es más que un derrame articular que se produjo por una lesión de menisco o una lesión de cartílago, ¿no? Entonces, es lo que más duele, ¿no? El derrame articular. Ya el desgaste, cuando ya está la rodilla hueso con hueso, sí es más doloroso, pero en un inicio el derrame articular es lo que más duele. Sí. Fíjate que cuando yo veo un paciente, tenemos muchos pacientes en común, sí, tú y yo. Cuando yo veo un paciente que viene por dolor en la rodilla, siempre me pregunto, y es una también pregunta que me hacen los mismos pacientes, ¿cuándo es que tengo que acudir al especialista en rodilla? Generalmente mi respuesta es, pues, lo antes posible, en cuanto empieces con dolor, pero no sé, ¿tú qué crees? ¿Cuándo es cuando un médico, y esto creo que es de los dos, para los dos nos va a servir, debe derivar un paciente contigo, o cuándo es que el paciente que está en casa y dice, híjole, yo creo que ya tengo que ir al especialista en rodilla? Pues, como siempre, esto debe ser un manejo multidisciplinario, ¿no? O sea, tanto el geriatra como el ortopedista manejarlos, pero bueno, cuando generalmente tú le vas a dar sus antiinflamatorios, sus controprotectores, etcétera, y si el paciente no mejora, creo que ya es tiempo de que acuda con nosotros, ¿no? Porque generalmente algo está pasando dentro de la rodilla, ¿no? Entonces, cuando existen probables tendinitis o derrames articulares es porque algo está pasando dentro de la rodilla. Entonces, creo que es el momento exacto, ¿no? Hay pacientes que ya nos llegan como derrames articulares secuenciales, muy seguidos, entonces, pero en cuanto duela, y si no se mejoró con antiinflamatorios, creo que es el tiempo, sí. O sea, podemos decir que a veces te estamos mandando a los pacientes un poquito tarde, los médicos. O sea, a veces tratamos demasiado tiempo al paciente antes de enviártelo. Creo que está bien, porque yo en lo general, yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a escaloncito por escaloncito. Antiinflamatorios, tratamos en algunas ocasiones esteroides intraarticulares, que no es lo mejor, pero a veces lo tratamos. Viscosuplementación con ácido hialurónico, entonces escaloncito por escaloncito, y cuando ya llegamos al último escalón, pues ya es el reemplazo articular. Entonces, también existe mucha controversia si una artroscopía ayuda en una osteoartritis, y ya está comprobado desde hace aproximadamente 15 años, un artículo bastante grande, donde se dijo que en osteoartritis la artroscopía no ayuda para nada. Cuando ya hay una osteoartritis, el mejor tratamiento es un reemplazo articular, sea un paciente joven o un paciente anciano. Fíjate que ahorita inclusive describiste muy bien los pasos antes de la cirugía, porque también creo que uno de los mitos que tenemos que derrumbar con los pacientes es que para cuando yo mando un paciente contigo es porque ya se va a operar. Y lo primero que le digo al paciente, no, es precisamente para que nos diga cómo lo podemos evitar y hasta cuándo va a ser necesario, que no haya de otra, operarlo. Entonces, todo paciente o sea, lo llevas paso a paso hasta que ya no hay de otra. Sí, creo que así debe ser, ¿no? O sea, yo siempre he dicho a mis pacientes, me encanta operar, pero no te voy a operar por operar. Entonces, yo siempre pienso como si fuera mi rodilla, si fuera la rodilla de mi mamá, si fuera la rodilla de mi papá. Entonces, creo que hay que ir pasito por pasito, ¿no? No siempre se va a operar. ¿Qué espacio en esta escalera de tratamiento ocupa la rehabilitación? ¿Nos ayuda? Sí, es importante. Obviamente, cuando algo duele, obviamente se deja de mover la articulación y puede producir una hipotrofia muscular. Y tú conoces bien el término de sarcopenia, ¿no? Entonces, creo que es súper importante la rehabilitación, y sí está comprobado, ya publicado también, que una terapia preoperatoria da un mejor resultado postoperatorio. Ahora, cuando ya hay mucho desgaste, yo no recomiendo la terapia porque a veces se puede lastimar un poquito más el paciente, ¿no? Pero en etapas iniciales creo que es una buena opción. Nos ayuda a quitar el dolor, a desinflamar y a mejorar los arcos de movilidad, porque nosotros queremos tener los mejores arcos de movilidad cuando vamos a operar, porque esto nos da un mejor pronóstico. Entonces, podemos decir de que una vez que hemos agotado todas estas estrategias terapéuticas, podemos empezar también a planear en preparar esa rodilla para cirugía a través de a lo mejor un poco de rehabilitación, etcétera. Sí, claro, y no solamente con rehabilitación, o sea, para mí es súper importante el término que utilizo con mis residentes, con mis fellows, es el optimizar al paciente para la cirugía, ¿no? Necesitamos que el paciente esté en condiciones óptimas, hablando de todo, diabetes, hemoglobina, todo, vitamina D, que es muy importante también. Entonces, hay que optimizar a nuestro paciente, ¿no? Para poderlo llegar a la cirugía, y eso nos trae un mejor resultado y menos complicaciones. Oye, y para
resumirle un poquito a la gente que nos está viendo sobre todo, ¿cómo tú describirías al paciente ideal para una cirugía de reemplazo de articulación de rodilla? Bueno, el paciente ideal es obviamente un paciente que tenga un índice de masa corporal menor de 30 a 32, un paciente activo, generalmente, no porque esté discriminando, digo, pero generalmente a los hombres les va mejor que a las mujeres, pero bueno, es el paciente ideal, un paciente con buena fuerza muscular, buena masa muscular, un paciente que no esté anémico, que no tenga hiperglicemia y un paciente que obviamente esté dispuesto a operarse, porque eso es muy importante. Hay pacientes que a veces no están dispuestos a operarse, que la familia los puede forzar a operarse y a veces nos trae malos resultados eso. Entonces, cuando no está convencido. Sí, entonces por eso es importante conversar entre la familia, el cirujano, el equipo, hablando de geriatría, medicina interna, cardiología, etcétera. Entonces creo que es muy importante todo eso, ¿no? Entonces, ¿Qué beneficios va a obtener el paciente con la cirugía? Pues obviamente los beneficios es que va a recuperar su calidad de vida, porque generalmente son pacientes que ya está alterada su calidad de vida, el dolor, y es algo que yo les pregunto mucho. ¿Te limita para bajarte del carro, ir al baño, para pararte de la cama, para hacer ejercicio? Entonces, sí, la indicación es dolor y falta de función. Entonces, te va a recuperar tu calidad de vida. Y el paciente, la verdad, digo, a lo mejor al inicio es un poquito de sacrificio, ¿sí? Porque pues, es una cirugía, como cualquier cirugía, que duele, ¿sí? Obviamente ha cambiado muchísimo durante los años, ya son abordajes más pequeños, menos invasivos, la analgesia, la anestesia ha cambiado mucho, pero bueno, el paciente recupera su calidad de vida, que es lo más importante, ¿no? Entonces, nos llegan pacientes con unas deformidades angulares, con la rodilla bastante valga o vara, o sea, hacia adentro o hacia afuera, y el paciente se quedan agradecidos porque su rodilla ya está derechita otra vez, ¿no? Claro. Sí. Digo, pensando lo que estás diciendo ahorita, muchos de mis pacientes me dicen, no, doctor, yo me voy a operar hasta que ya prácticamente no me pueda mover. Es un error en realidad, porque va a llegar una articulación más dañada, pero además todo lo que está alrededor de la articulación también no va a estar en condiciones óptimas. Entonces, quiere decir de que sí hay que pensar en cuanto empieza a afectar nuestra calidad de vida, por lo menos acudir al Sí, claro, como lo platicamos al inicio, o sea, entre más crónico, más difícil la cirugía. Hay más contractura de tejidos blandos, hay más deformidades angulares, se contracturan ya sea las estructuras de la parte lateral o medial de la rodilla, pueden existir pérdidas óseas que hace una cirugía bastante compleja, donde de utilizar un implante muy sencillo, tenemos que utilizar implantes con aumentos, con vástagos, etc. Entonces sí es importante que el paciente lo considere cuando está en inicio este tipo de enfermedad, ¿no? Oye, te voy a poner a sufrir un poco. ¿Qué tan importante es que, sobre todo en cirugía de reemplazo articular, se realice por un ortopedista que tenga la formación en reemplazo articular? Para mí, bueno, es un criterio muy personal y digo, yo he tenido cargos en ortopedia a nivel nacional y creo que esto es súper importante. Habemos ortopedistas generales, habemos ortopedistas con subespecialidades, pero creo que un reemplazo articular sí tiene que ser hecho por un médico un ortopedista que tuvo un adiestramiento en reemplazos articulares, ¿no? Un adiestramiento extra. Extra, sí, generalmente es de 1 o 2 años. A mí me tocó hacer 2 años, ahora generalmente es 1, pero sí creo que es importante, ¿no? Yo creo que lo que diferencia a un cirujano que sabe que no sabe es cuando se presentan las complicaciones, que afortunadamente son mínimas en nuestra práctica, pero es lo que diferencia a un cirujano, un buen cirujano a un mal cirujano, ¿no? Entonces, sí es básico en el entrenamiento. Tú tienes, yo digo la fortuna, aunque yo sé que es algo que tú has trabajado mucho, de tener cirujanos ortopedistas en formación de alta especialidad en reemplazo articular. Pocas ciudades en realidad en México lo tienen. Ya hablando un poquito más desde el punto de vista académico, ¿qué tan importante ha sido que podamos tener este tipo de alta especialidad en nuestra región? Pues yo creo que es muy importante porque, bueno, la mayoría de los muchachos vienen de fuera, pero algunos son también de regiones cercanas, pero creo que es importante porque esto nos permite dar un mejor tratamiento, una mejor atención a nuestros pacientes y obtener buenos resultados, ¿no? Y bueno, tú lo sabes muy bien, tú siempre has estado también en educación y creo que eso nos permite a nosotros mantenernos bien actualizados
y eso nos permite tener una mejor práctica y mejores resultados con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, es básica. Creo que el educar, o sea, uno se siente satisfecho cuando ve a uno de tus muchachos que ya egresó y hace casos complejos, etcétera. Entonces, creo que es básico y esto obviamente no es más que nada para mejorar la calidad de la atención de los pacientes, tanto en Baja California, en Sonora, en Sinaloa y bueno, el resto del país, ¿no? Es que muchas veces la gente no lo ve, pero en realidad en eso se traduce, en una mejor calidad de atención para la población de Tijuana en este caso, ¿no? La verdad es que ya por último y para dejarte ir a descansar, Darío, ¿qué le podrías decir a la persona que está viéndonos, que tiene dolor articular en sus rodillas y que tiene un poquito de miedo a acercarse a un especialista? Pues yo creo que, o sea, que no tengan miedo a acercarse al especialista. Creo que en la ciudad hay personas muy capaces, muy honestas, donde van a optar por el mejor tratamiento para este paciente o para ustedes como pacientes. Yo digo, esto de la escalerita yo lo hago con mis pacientes, pero bueno, en ocasiones tenemos que ir del escalón de más abajo, brincar de más arriba, ¿no? Y en ocasiones ya el paciente llega. Entonces, siéntase confiados de acudir con un ortopedista. Sí es importante que sea un ortopedista certificado, de preferencia que sea su especialista o que tenga un adiestramiento extra en reemplazos articulares. Y bueno, creo que eso les va a resolver y les va a volver su calidad de vida otra vez. Sí. Pues Darío, muchísimas gracias por habernos acompañado, a ustedes por acompañarnos también. Creo que la información de hoy es muy valiosa, creo que queda claro que no se esperen a tener ya problemas muy serios. Acudan con su médico, pregúntenle y si ustedes creen pertinente, acudan con un especialista en rodilla. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y más si vienen aquí a New City. Exacto. Muchas gracias, Darío. A ti, Clemente. Muchas gracias.